Transcurrió ya un año de ese gobierno interino que encabezó Yanini Áñez, en donde hizo de las suyas, hizo de todo, armó toda una estrategia para tratar de desaparecer a Evo Morales del mapa político en América Latina, pero también al MAS y PSP. Resulta interesante conocer cómo el mal año de Áñez generó crisis política, crisis social, crisis económica, crisis sanitaria en nuestro hermano país suramericano. En este escenario, Arce informa a la ONU del retorno de la democracia tras el golpe de Estado en contra del expresidente Evo Morales. Quédate a conocer todos los detalles. Hola, me da mucho gusto saludarte este martes 22 de diciembre del 2020 y vamos directo a esto que se está generando en Bolivia. Información interesante que vale la pena analizar, discutir a un año de ese golpe de Estado en contra de Evo Morales que propició su salida de la presidencia de ese hermano país suramericano. Se exilió primero en México, estuvo un mes y luego viajó a Argentina, desde donde se armó toda la estrategia política para retornar al poder, retornar a la presidencia de Bolivia de la mano de Luis Arce. Por eso resulta muy significativo hablar de ese mal año de Yanini Áñez al frente de ese gobierno interino que lo único que obviamente buscó a toda costa es desaparecer políticamente a Evo Morales de toda América Latina. Incluso se afanó en querer desaparecer al MAS y PSP, ese instrumento político por medio del cual Luis Arce retomó con un amplio respaldo popular, 55% de la votación a su favor, pues la presidencia de Bolivia. Y resulta muy interesante que también la propia Yanini Áñez trató en todo momento de inhabilitar a Luis Arce para que fuera candidato. Y en este escenario, el ahora presidente boliviano, Luis Arce, pues entregó un reporte, un informe a la Organización de las Naciones Unidas, en donde habla ya del retorno de la democracia tras el golpe de Estado orquestado con la participación de la Organización de Estados Americanos en contra de Evo Morales. Los intereses de Estados Unidos que se movieron a través de este organismo internacional de la OEA, de la mano de Luis Almagro, a quien, por cierto, el Parlasur ya determinó iniciar una investigación para conocer qué tan responsable es de esa crisis política, de esa crisis social, de esa crisis económica, crisis sanitaria en Bolivia y que provocó el fallecimiento de al menos 26 personas en Bolivia luego de ese golpe de Estado. Por eso resulta interesante que vayamos a este recorrido informativo. Y vamos a comenzar con esto. Bolivia, un año de ida y vuelta para Evo Morales y el MAS. Resulta muy interesante lo que difunde esta plataforma informativa de Sputnik y vamos a retomar porque la verdad que hay datos aquí que resultan muy significativos. En un año de grandes altibajos, el Partido Socialista de Evo Morales comenzó 2020 hundido en su peor derrota y lo concluye renacido de vuelta en el poder. La transición instaurada en noviembre de 2019 por el golpe de Estado contra Morales interrumpió el ciclo democrático más largo de la historia de Bolivia, iniciado en 1982 tras una ola de dictaduras militares y mantenido aún en medio de protestas y crisis. Echar a Morales del poder o no permitir que se prorrogue por otros 5 años era la consigna de plataformas ciudadanas, comités cívicos, partidos y activistas de derecha y finalmente policías y militares que confluyeron en las protestas tras las elecciones de octubre de 2019 ganadas por el líder indígena. Pero pronto se reveló que la ambición mayor de los conservadores en el poder y los que alentaron o apoyaron el derribo del primer presidente originario del país era acabar con el proceso de cambio iniciado en 2006 y borrar toda huella del caído y de su partido, el Movimiento al Socialismo. Bolivia comenzó entonces el 2020 por primera vez desde hace 37 años de tensa democracia, regida por un gobierno no surgido directamente del voto popular,
ni de una sucesión regular, sino de la autoproclamación de la presidenta interina Yanine Áñez como jefa transitoria del Estado hasta las elecciones previstas en un plazo de 90 días. Áñez llevaba ya más de 2 meses en el poder cuando el Parlamento, todavía aturdido como todo el masismo, aceptó formalmente el 21 de enero la renuncia de Morales y su vicepresidente Álvaro García. El fin anticipado de la era Morales fue el primero de varios cambios impensados del escenario político principal, que desparramaron incertidumbre durante gran parte del 2020 hasta que casi todo pareció volver al principio, con el más vencedor de nuevo en las urnas y reinstalado en el poder. La instalación de facto del gobierno transitorio se apartó de las leyes, probablemente tanto como la convocatoria a nuevas elecciones, publicada al comenzar enero, fijando los comicios para el 3 de mayo, es decir, un plazo que era casi el doble de los 90 días de transición fijados por la Constitución. Áñez cambió también sus intenciones a fines de enero, dejando de lado su promesa de ser solo presidenta transitoria hacia la democracia para convertirse además en candidata. Desde su doble función de gobernante y candidata, Áñez terminó mostrando sin disimulo el propósito de cerrar el ciclo de gobierno masista, al que llamó directamente dictadura, y aniquilar políticamente a sus líderes, militantes y simpatizantes. La pandemia provocada por el coronavirus trajo contagios, muertes, confinamiento y parálisis económica, que configuraron el argumento que aprovechó Áñez para prolongar aún más la transición con sucesivos aplazamientos electorales hasta que una movilización popular que dio aire al MAS impuso el 18 de octubre como fecha final. Áñez, en nuevo cambio de planes, renunció a su candidatura un mes antes de los comicios, llamando a una unidad anti-MAS que no había logrado forjar durante su gestión, como tampoco pudo impedir la participación electoral del partido de Morales con Luis Arce como candidato. Morales, su vicepresidente Álvaro García y varios de sus ministros, exiliados, refugiados, detenidos o en paradero desconocido, comenzaron 2020 acusados por el gobierno transitorio de varios delitos, destacando sedición, fraude electoral y mal manejo económico del Estado. La arremetida contra los salvajes, como llamó Áñez a los masistas, se acentuó el 8 de enero cuando la administración transitoria anunció que hasta 592 miembros del gobierno derrocado, incluido Morales, García, ministros y viceministros, serían procesados además por corrupción. Ese mismo día, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, hombre fuerte de Áñez, que había amenazado con una cacería de masistas, dijo que gestionaba una orden internacional de detención contra Morales y mostró a la prensa las esposas que le pondría al exgobernante. El requerido sello rojo contra Morales no fue aceptado por la Policía Internacional Interpol, que lo consideró una persecución política, pero esto no evitó que Murillo advirtiera que Morales sería detenido en cuanto pise suelo boliviano. Para entonces, una media docena de ex colaboradores de Morales llevaba ya casi 2 meses refugiados en la embajada mexicana en inútil espera de salvoconductos para salir al exilio. Ese refugio se prolongó hasta después del cambio de gobierno en noviembre y cuando Morales ya había regresado como héroe de su exilio en Argentina. Y bueno, esto es parte de lo que se informó en su momento. Y bueno, vale la pena ver un poquito, recordar, Evo Morales llegó a Orinoca, la comunidad de Oruro, donde nació. El acoso del gobierno transitorio al MAS incluyó una campaña de desprestigio que presentó como desastre y despilfarro a la política económica de crecimiento sostenido, redistribución de riqueza, grandes inversiones públicas y disminución de la pobreza ejecutada por Morales, quien de paso fue expuesto también como supuesto pedófilo y narcotraficante. Entre fines de octubre y principios de noviembre, la revictoria electoral del MAS, incluso con mayor porcentaje que la del año anterior, comenzó a poner las cosas en los sitios en que estaban antes del golpe contra Morales. Como por arte de magia, Áñez aceptó el triunfo del partido al que había jurado proscribir para siempre. Muriño y otros hombres fuertes del gobierno transitorio huyeron antes del cambio de administración y las banderas azules del MAS y la multicolor huipala de los pueblos indígenas volvieron triunfantes a las calles. Uno a uno, en sucesión diaria,
los juicios contra decenas de masistas iniciados por el régimen de transición se fueron desvaneciendo. Jueces y fiscales anularon órdenes de detención e imputaciones, encontrando en los procesos muchos defectos que no habían visto antes y dejando sin esclarecimiento incontables dudas y denuncias contra el masismo. Los refugiados en la embajada mexicana volvieron a sus casas y Morales, aclamado en una apoteósica concentración de bienvenida el 11 de noviembre en la región cocalera del Chapare, retornó victorioso a La Paz a principios de diciembre, poco más de un año después de su renuncia forzosa y su salida al exilio. La derecha, unida fugazmente en los días del golpe de Áñez, pero aplastada en las elecciones de octubre, terminaba el año sumida en su crónica división de partidos, sin ponerse de acuerdo ni siquiera en la defensa de su actuación en la crisis política de 2019. El MAS, que comenzó el año puesto casi de rodillas, terminaba volviendo a saborear el poder y recuperado como el partido más grande y mejor organizado del país, trabajando ya hacia las elecciones regionales de marzo próximo. El golpe y la transición terminaban siendo solo un paréntesis en el largo ejercicio de poder de Evo Morales. Y vaya que en este escenario vale la pena comentar lo siguiente. Bolivia informa en la Organización de Naciones Unidas el retorno pleno de la democracia tras el golpe de Estado de 2019. El embajador de Bolivia ante la ONU, Diego Pari, informó que ha puesto en marcha una campaña para informar a la comunidad internacional que la democracia ha retornado plenamente al país tras el golpe de Estado de 2019, alentado por denuncias no probadas de fraude electoral. Nuestras primeras acciones son para informar a los países miembros de Naciones Unidas que hoy Bolivia está en un proceso absolutamente democrático, que ya el proceso anterior, el gobierno de facto, ha concluido, dijo Pari. El diplomático, quien era canciller del gobierno de Evo Morales, derrocado en noviembre de 2019 y asumido en el cargo en la ONU hace un mes, tras la instalación del gobierno democrático de Luis Arce, hizo la declaración por videoconferencia a la televisión estatal desde Nueva York. Pari dijo que el contundente triunfo de Arce a la cabeza del MAS en las elecciones del 18 de octubre pasado constituyó la demostración final de que en los comicios de un año antes no existió el fraude denunciado como argumento para derrocar a Morales, el líder histórico de ese partido. El ex canciller señaló que difundía en la ONU el mensaje de que Bolivia es un país que, tras vivir una ruptura del orden constitucional, ha retornado a la institucionalidad democrática. Hoy respeta los derechos humanos, la libertad de expresión y está dispuesto a seguir construyendo su futuro. Sobre esta base, anunció, el país sudamericano pretende recuperar el papel protagónico que había ganado en los 14 años pasados bajo el gobierno de Morales en diversos foros internacionales. El objetivo es la reincorporación rápida de Bolivia a diferentes organizaciones internacionales, que nuevamente sea protagonista, sea uno de los actores fundamentales en el contexto internacional. Pari indicó que Bolivia se incorpora en 2021 como miembro titular de dos órganos de la ONU, el Consejo Económico Social y el Consejo de Derechos Humanos. En ambos organismos, Bolivia presentará propuestas de alcance regional y global, retomando desde el primer día de 2021 el liderazgo que nace de la experiencia y vivencia de la población, indicó el embajador. Y bueno, consultado sobre el debate que alentaba sectores conservadores locales sobre si lo sucedido en 2019 en Bolivia fue un golpe o una crisis provocada por un fraude electoral, Pari insistió en que no habría dudas de que se trató de un derrocamiento de Morales, quien fue reemplazado por la presidenta transitoria Yanine Áñez. Las denuncias de fraude fueron lanzadas por candidatos derechistas derrotados por Morales en los comicios de octubre del año pasado y reforzadas por un informe de la Organización de Estados Americanos, que detectó supuestas irregularidades, aunque sin aportar pruebas. Está por demás demostrado, con la decisión asumida por el pueblo boliviano, por los votantes en la reciente victoria electoral del MAS, que el supuesto fraude anunciado por los partidos de derecha y por este informe fraudulento, manipulado y absolutamente político de la OEA, pues no existió ese fraude. Sostuvo que la tesis del supuesto fraude solamente fue un instrumento para derrocar al gobierno constituido, al gobierno constitucional de Morales. Pari remarcó que múltiples estudios de universidades estadounidenses y centros de investigación especializados han demostrado que la metodología utilizada por la OEA
fue deficiente, fue un informe prácticamente político. En declaraciones previas, el ex canciller respaldó propuestas de organismos como el Parlamento Sudamericano y el Parlamento Andino de investigar la actuación del secretario general de la OEA, Luis Almagro, en el derrocamiento del gobierno de Morales. Y así está este panorama bastante interesante. El mal año de Áñez, la verdad, un pésimo gobierno interino el que encabezó Yanini Áñez. Ojalá nos des tu punto de vista, tu opinión es importante. Hasta la próxima.